Laos, oficialmente República Democrática Popular de Laos, es el único país sin litoral del sudeste asiático, con capital en Vientiane y unos 8 millones de habitantes. Su identidad histórica proviene del reino de Lanshan entre los siglos XIII y XVIII, que posteriormente fue fragmentado y, bajo dominio colonial francés, se integró en la Indochina francesa. Tras la Segunda Guerra Mundial, Laos alcanzó la independencia plena en 1953 como monarquía constitucional, pero una guerra civil que tuvo lugar entre 1959 y 1975 llevó al triunfo del Partido Comunista Pathet Lao y al establecimiento de la actual república en 1975, gobernada desde entonces por el Partido Revolucionario Popular Lao. Hoy, Laos sigue siendo uno de los 5 estados comunistas del mundo, aunque ha implementado reformas económicas orientadas al mercado. Hoy hablamos de un pequeño país que a veces olvidamos que existe. Así que nada, bienvenido a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com y en Spotify, YouTube e iVoox. Y como siempre os digo, seguidme en Instagram en @estudio5.25 para que podamos interactuar. Hoy, como bien manda la tradición, escuchamos música de Laos, así que espero que os guste.วันที่เจ้าส่งสายตาคอยก็ยังบ่ฮู้ว่าคนนั้นที่แนบมาเป็นไผจากคนที่เคยส่งยิ้มให้กลายเป็นคนหูใจหักที่เคยเก็บไว้ก็ให้เขานี่มันเป็นพรหมลิขิตหรือใดบันดาลให้เจ้านั้นทำแบบนี้หัวใจคอยเริ่มจะสั่นหุนแหงขึ้นทุกทีที่เจ้าเข้ามาทำให้มีใจฟ้าวันนี้มันสร้างเป็นวันที่สวยงามที่ได้มีเจ้ามาอยู่ข้างๆบ่คิดว่าวันหนึ่งเราจะกลายเป็นคนหักที่ดีโอ้ฟ้าอย่าเฮ็ดที่เขาคนนี้จากไปให้เฮาสองคนได้อยู่ใกล้ๆจะลึกไว้ในใจเก็บเอาไว้แล้วเป็นแบบนี้ให้นานเท่านานบ่เคยคิดว่าวันหนึ่งเพียงได้พบคนคนหนึ่งจะทำให้ชีวิตเฮาเปลี่ยนไปจากคนที่เคยส่งยิ้มให้กลายเป็นคนรู้ใจหักที่เคยเก็บไว้ก็ให้เขานี่มันเป็นพรหมลิขิตหรือใดบันดาลให้เจ้านั้นทำแบบนี้หัวใจค่อยเริ่มจะสั่นหุนแหงขึ้นทุกทีที่เจ้าเข้ามาทำให้มีใจฟ้าวันนี้มันสร้างเป็นวันที่สวยงามที่ได้มีเจ้ามาอยู่ข้างๆบ่คิดว่าวันหนึ่งเราจะกลายเป็นคนหักที่ดีโอ้ฟ้า
En Laos se han hallado restos humanos y herramientas prehistóricas que muestran presencia desde hace decenas de miles de años. Hacia el cuarto milenio antes de Cristo ya había agricultura y más tarde se desarrollaron la metalurgia del bronce y del hierro. La región mantuvo contactos con China e India y recibió sucesivas migraciones de pueblos thai desde el sur de China entre los siglos 7 y 12. Antes de consolidarse un reino, el territorio estuvo habitado por pueblos austroasiáticos y por culturas como Bantian o Dongson, además de tener vínculos con Funan y Chenla. En el siglo XIII surgió la ciudad-estado de Muang Sua, actual Luang Prabang, bajo influencia yemer y tailandesa. De ahí provenía el príncipe Fa Nungum, quien, apoyado por el imperio yemer, inició una serie de conquistas, y en 1353 fundó el reino de Langshan, que sería una traducción así como millón de elefantes y sombrilla blanca. Este reino se convirtió en uno de los más grandes e influyentes del sudeste asiático, extendiéndose desde el sur de China hasta la meseta de Korat y desde Vietnam hasta el Mekong. La tradición oral, los mitos como el de Khun Boron y las crónicas reales consolidaron la legitimidad dinástica. Bajo Fan Gun, Langshan aseguró su poder militar con ejército y elefantes de guerra. Mantuvo contactos diplomáticos con reinos vecinos como Lana y Ayutthaya y estableció las bases de la identidad histórica y cultural laosiana. Tras las guerras contra Sukhothai en la década de 1360, el rey Fa Ngun fue depuesto y exiliado, siendo reemplazado por su hijo Samsentai. Me voy a tener que perdonarlo, ya sabéis que los nombres y yo no se me resisten algunos. Quien consolidó el reino de Langshan y obtuvo el reconocimiento de China en 1402. Su sucesor, Lang Kam-den, participó en los conflictos regionales, pero su muerte abrió un periodo de inestabilidad entre 1428 y 1440, donde gobernaron 7 reyes controlados o asesinados por la reina Maha Devi hasta su ejecución en 1442. El reino se estabilizó con Chakapat entre 1456 y 1479, aunque enfrentó una gran invasión de Dai Viet en 1478 tras conflicto en Muan Puan y la ofensa diplomática del elefante blanco. Los vietnamitas ocuparon Luang Prabang, pero fueron derrotados por el príncipe Taen Kam, quien en 1479 fue coronado Subana Balan, o rey de la zona, del reino. Desde entonces, Vietnam no volvió a invadir Langshan durante 2 siglos y Lana pasó a ser un aliado cercano. En el siglo XVI, bajo reyes como Bisun, Langshan vivió un renacimiento cultural y religioso. Se construyeron templos como Wat Bisun, se transcribieron textos budistas al lao y se desarrollaron la literatura, la música cortesana y tratados en diversas áreas. La imagen sagrada de Phra Ban, llegada desde Angkor, fue adoptada como símbolo del reino y la capital, Muang Sua, pasó a llamarse Luang Prabang en su honor. El rey Photisara destacó como uno de los grandes monarcas de Langshan. Profundamente devoto del budismo, lo proclamó religión oficial, solicitó el Tripitaka a Lana y en 1527 prohibió el culto a los espíritus. Durante su reinado enfrentó la rebelión de Muan Puan y gracias a esta alianza su hijo Settatirak fue coronado rey de Lana en 1547, lo que colocó a Langshan en el apogeo de su poder político. Photisara murió en 1550 en un accidente en Luang Prabang. Tras su muerte, su hijo abandonó Lana, donde la inestabilidad llevó a la coronación de Chao Mekuti y asumió el trono de Langshan. Intentó recuperar Lana en varias campañas, logrando victorias parciales, aunque en 1556 Birmania, bajo Vajrayanaun, ocupó Chiang Mai y convirtió a Mekuti en vasallo. En 1560, Settaritat
trasladó oficialmente la capital a Vientiane, donde emprendió un ambicioso programa de construcción, reforzando las defensas y erigiendo monumentos como el Hau Pra Khao para albergar el Buda de Esmeralda y renovando el Tat Luan. En 1563 firmó un tratado con Ayutthaya, sellado con un compromiso matrimonial, pero la alianza fracasó y poco después Ayutthaya cayó bajo dominio birmano. Cuando Villanaun avanzó contra Lanchan y ocupó Vientiane en 1565, Setatira organizó una eficaz guerra de guerrilla que, junto con las enfermedades y la falta de suministro, obligó a los birmanos a retirarse. De este modo, Lanchan se mantuvo como el único reino thai independiente frente a la expansión birmana.เธอห่างกันคนละชั้นมาส่งเจ้าสำลีขอให้ถึงที่ฝันขอให้เจ้าสุขีขอให้สมดังหวังขอนั้นเป็นพยาเหมาะสมกับนางนาลีผมมีดอกเงินทองให้เจ้าได้จับได้ใจผมมีรถใหญ่รถหรูให้เจ้าได้ขี่ได้ใส่ผมมีมนต์มรดกพ่อแม่ให้มาคือหัวใจมีเอาไว้บางแย่งกันก็เท่านั้นเขามีแต่เงินล้านแต่โตไอ้มีแต่เงินแสนเขามีแต่คำหวานและสวมนิ้วนางเจ้านั้นด้วยวงแหวนไอ้เป็นคนทั่วไปบ่มีปัญญาเลี้ยงเจ้าในชีวิตเงินทองเขาหลากหลายเลือกได้ในสิ่งที่เจ้าคิดสักตุนาคงซื่นบานกินปลาถุมมาอันหอมหวนเจ้าคงจะซื่นใจได้อยู่กับสิ่งที่คู่ควรวันดีของปีกายเคยมีเจ้าอยู่เคียงข้างตอนนี้เจ้าหายไปบ่ฮู้ว่าไผอยู่เคียงนางตัวอายยังเฝ้าคอยนอนฝันละเมอฮอดเจ้าตลอดเคยมีเจ้าข้างกายตอนนี้บ่มีตัวเจ้าให้บอกตามตรงคิดฮอดหลายเด้ชาตินี้เป็นไปบ่ได้ก็ขอให้มีอีกชาติหน้าพอทุกอย่างที่เกิดมากฎเกณฑ์ของเวลาก็แล้วแต่กรรมแต่เวรมันเป็นบ่เพียงมันบุญบ่เทิงห่างกันคนละสันมาส่งเจ้าสำนีขอให้ถึงที่ฝันขอให้เจ้าสุขีขอให้สมดังหวังเขามันเป็นพญาเหมาะสมกับนางนาลีบ่มีดอกเงินทองให้เจ้าได้จับได้ใจบ่มีรถใหญ่รถหรูให้เจ้าได้ขี่ได้ใส่บ่มีมูลมรดกพ่อแม่ให้มาคือหัวใจมีเอาไว้เบิ่งแย่งกันก็เท่านั้นสายตานี้ถึงว่าสั่นเหลือเกินต่อให้เวลามีไอ้ก็บ่มีทางเลือกเลยขอเห็นเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายส่งยิ้มให้ด้วยน้ำตาขอโทษเจ้าอีหลีที่บ่ได้เอ่ยคำล่ำลาชาติหน้ามีขอให้เฮาได้พอกันหมดหน้าที่อายุที่ความสัมพันธ์หักของเรามันอวสานเจ้าอย่าได้เสียใจให้มีความสุขหลายๆปฐมมาเลิกเขาฉันมาส่งเจ้าสำลีขอให้ถึงที่ฝันขอให้เจ้าสุขีขอให้สมดังหวังเขานั้นเป็นพญาเหมาะสมกับนางนาลีผมมีดอกเงินทองให้เจ้าได้จับได้ใจผมมีรถใหญ่รถหรูให้เจ้าได้ขี่ได้ใส่ผมมีมนต์มรดกพ่อแม่ให้มาคือหัวใจมีเอาไว้บางแย่งกันก็เท่านั้นไอ้มันบุญบ่เทิงห่างกันคนละสันมาส่งเจ้าสำนีขอให้ถึงที่ฝันขอให้เจ้าสุขีขอให้สมดังหวังเขามันเป็นพญาเหมาะสมกับนางนาลีบ่มีดอก
เจ้าได้จับได้ใจบ่มีรถใหญ่รถหรูให้เจ้าได้ขี่ได้ใส่บ่มีมูลมรดกพ่อแม่มาคือหัวใจมีเอาไว้เบิ่งแย่งกันก็เท่านั้น A mediados del siglo XVI, Lanchan se vio envuelto en el conflicto regional contra el poder birmano. En 1567, el rey Setaritat se alió en secreto con Ayutthaya para atacar Phitsanulok, pero al descubrirse el plan, tuvo que retirarse y durante la retirada organizó una emboscada que acabó con la vida de 5 generales birmanos. Poco después, Ayutthaya intentó de nuevo tomar Phitsanulok, pero solo logró mantenerla brevemente. En represalia, Vajinaun lanzó una gran invasión en 1568. Ayutthaya cayó y Vientiane fue ocupada, aunque Setatira aplicó de nuevo una eficaz estrategia de guerrilla que obligó a los birmanos a retirarse en 1570. Tras estas victorias defensivas, Setatira emprendió campaña en el Imperio Yemer, pero desapareció misteriosamente cerca de Atapeu, presumiblemente muerto en combate. Su general, Sensoulita, tomó el poder, aunque sin apoyo popular, lo que provocó una guerra civil y la intervención de Vajinaun, quien en 1574 conquistó Vientiane y convirtió a Lanchan en un estado vasallo. Durante años, la región sufrió inestabilidad hasta que el príncipe Nokeo Koumane, liberado tras un largo cautiverio en Birmania, fue coronado en 1591. Bajo su liderazgo, Lanchan se reunificó, declaró su independencia y recuperó antiguos territorios, aunque su repentino fallecimiento en 1596, sin heredero, volvió a asumir al reino en disputa sucesoria. El largo periodo de crisis se cerró con el reinado de Souringabongsa, considerado la edad de oro de Lanchan. Durante más de medio siglo, el reino disfrutó de paz, prosperidad y esplendor cultural. La Sangsa alcanzó gran prestigio, florecieron la arte, la literatura y la danza cortesana y se establecieron contactos comerciales con europeos, como la Compañía Holandesa de la India Orientales en 1641. Souringabongsa impulsó reformas legales severas, aplicadas tanto a nobles como a los campesinos, lo que reforzó la autoridad real. Sin embargo, tras su muerte, la falta de un sucesor claro desencadenó nuevas disputas que culminaron en 1707 con la división definitiva de Lanchan en los reinos de Luang Prabang, Vientiane y Champasak. Aunque estos mantuvieron cierta autonomía, hacia finales del siglo XVIII pasaron a ser vasallos de Siam y más tarde también tributarios de Vietnam, perdiendo progresivamente su independencia hasta el siglo XIX. Tras la adquisición de Camboya en 1863, Francia inició explotaciones en el río Mekong con el objetivo de expandir su influencia en la región. En 1885 estableció un consulado en Luang Prabang, reino vasallo de Siam, lo que generó tensiones en este último. En 1888, tras un ataque del ejército de bandera negra, Francia intervino en Laos y en 1889 lo convirtió en protectorado a pesar de las protestas siamesas. La crisis franco-siamés de 1893 obligó a Siam a ceder las tierras al este del río Mekong, estableciéndose oficialmente el protectorado de Laos con capital administrativa en Vientiane, mientras Luang Prabang quedó como sede de la monarquía local sin poder real. En 1898, Laos se integró en la Indochina francesa, dividiéndose en 10 provincias, bajo control colonial y con un sistema de impuestos para financiar la administración. Posteriormente, Siam tuvo que ceder más territorio en 1902 y 1904, lo que definió gran parte de las fronteras actuales de Laos y Camboya. El reino de Champasak fue disuelto en 1904 y su territorio pasó a administración directa francesa, aunque su último rey mantuvo su título honorífico hasta 1934. Finalmente,
La expansión francesa se frenó en 1907 por la alianza de Siam con Gran Bretaña, que buscaba contener el poder francés en Indochina y preservar el equilibrio regional. Tras fracasar su plan de anexión de Siam, Francia perdió interés en Laos, que quedó como la colonia menos desarrollada de Indochina. Aunque el reino de Luang Prabang mantuvo formalmente autonomía, en la práctica estuvo bajo control francés. El rey Sisavan-bon reinó leal a Francia durante más de 5 décadas. La economía apenas se desarrolló. Se basó en el arroz y en el alcohol, y muchos vietnamitas fueron llevados a trabajar en el gobierno y en las ciudades, lo que generó tensiones. Para 1943, los vietnamitas eran mayoría en urbes como Vientiane, Ta Kek y Pak Se. Francia incluso planteó trasladar masivamente a población vietnamita, pero la invasión japonesa frustró el proyecto. Hubo reformas sociales, como por ejemplo el fin de la esclavitud, la represión del bandidaje, mayor inclusión de algunos laosianos en la administración, etc. Aunque las minorías montañesas apenas se beneficiaron. Estas, junto a grupos locales, protagonizaron varias revueltas.
la del hombre santo Ong Keo en la meseta de Bolaben, que tuvo lugar entre 1901 y 1910, los disturbios de Pong Sali entre 1899 y 1910, ligados al comercio del opio, y la Guerra de los Locos entre 1919 y 1921, liderada por los Hmong, que terminó con su derrota y su autonomía parcial en Xiangkhouang. Bajo dominio francés, el centro y sur de Laos vivieron cierta prosperidad. Crecieron ciudades como Vientiane, Savannakhet y Paxe. Se construyó la Ruta Nacional 13 y se fundaron instituciones educativas, aunque la economía siguió débil y dependiente de la agricultura de subsistencia. La población urbana incluía importantes minorías vietnamitas y chinas, y la educación francesa se expandió lentamente, con mayor impacto en las zonas bajas que en las montañosas. Los franceses fomentaron estudios arqueológicos, restauraron templos y reforzaron la identidad cultural laosiana, aunque con una visión paternalista hacia la población local. La situación cambió en 1940 con la ocupación japonesa de Indochina y la guerra franco-tailandesa, que tuvo lugar entre 1940 y 1941, en la que Laos perdió territorio frente a Tailandia. Este debilitamiento del control colonial impulsó al príncipe heredero Saban-Batana y a otros líderes a exigir mayor autonomía. En 1941, Luang Prabang amplió su soberanía sobre más provincias y se modernizó la administración. Tras la rendición japonesa de 1945, el Viet Minh, dirigido por Ho Chi Minh, buscó consolidar su poder en Vietnam, eliminando a rivales nacionalistas y trotskistas. Este mismo año, Francia, con apoyo británico, intentó restaurar su dominio en Indochina, lo que derivó en tensiones crecientes. En el marco de la Primera Guerra de Indochina, surgió el Pathet Lao, un movimiento independentista apoyado por Viet Minh que combatió contra los franceses. En 1946, pese a acuerdos iniciales con el Viet Minh, la convivencia fracasó y estalló la Primera Guerra de Indochina entre Francia y el Viet Minh. Francia apoyó al emperador Bao Dai, con el Estado de Vietnam, alineado con Occidente, mientras el Viet Minh recibía apoyo de China y la Unión Soviética. La guerra terminó en 1954 con la derrota francesa en Dien Bien Phu y los acuerdos de Ginebra, que dividieron el país en Vietnam del Norte comunista y Vietnam del Sur pro-occidental. Como consecuencia, en 1950, Francia otorgó a Laos el estatus de Estado asociado dentro de la Unión Francesa, aunque mantuvo su influencia hasta 1953, cuando Laos consiguió la independencia total como monarquía constitucional. La Primera Guerra de Indochina finalmente condujo a la derrota francesa y a la firma de un acuerdo de paz para Laos en la Conferencia de Ginebra de 1954. En 1960, en medio de una serie de rebeliones en el Reino de Laos, estallaron combate entre el ejército real lao y las guerrillas comunistas de Pathet Lao, respaldadas por el Vietnam del Norte y la Unión Soviética. Un segundo gobierno provisional de unidad nacional, formado por el príncipe Souphanouvong Phuma en 1962, fracasó y la situación derivó en una guerra civil entre el gobierno real laosiano y el Pathet Lao. El Pathet Lao contaba con el apoyo militar del Ejército Popular de Vietnam y el Viet Cong. Oh, In this my playground, I'm the coolest one that you will see how. No, and in this whole town, everything you want is on the list now. Gotta turn it all down. I know you got something but I'm bigger. King of the kings but I'm better. Say that I'm cool but doesn't matter. All the time by the player, I made it to the moon. 타자 tell them we do. 10 out of 10 that is you. 사도 두발 gotta lose. man call walk 같아. 믿어 방자가 기모네. This my ball and this my bat. Racks on rack, this in my bag, no cap. Pow. ถ้าเสือกลองแวะจะมาลองพี่เบิ่งนี่เบิ่งแม่ Go watch this in my bag. เพี้ยว Girl, I gave you all my flowers. So you Girl, just send me ticket to your house.
this my playground. I'm the coolest one, but you won't see how. No, and in this hotel, everything you want is on the list now. Gotta turn it all down. I got castle in the sand, I'll be acting like a man. Call my man, go faggot what you want. And this my playground. I'm the coolest one, but you won't see how. Girl, what you won't see how. You know what? Check up your phone, it's calling now. Walking the tea, the bag is yours. Head to the D, gonna hug you, girl. Job over so level, don't win ya. Ay, I need get what you want if you stay, gonna let you L-O-V-E จะลองโปรแมทไม่ค่อยจะพาจะลองไปแบบ There's nothing wrong. Drivers on my cab, G-Class and so diamonds on my neck, that's all I know. You can't even get just so you know. You know that. Tell my girl, I give you all my flowers. So you, girl, just send me ticket to your heart. And this my playground. I'm the coolest one, but you won't see how. Yeah, this my playground. I'm the coolest. I'm the one. And this my playground. I'm the coolest one, but you won't see how. No, and in this hotel, everything you want is on the list now. Gotta turn it all down. I got castle in the sand, I'll be acting like a man. Call my man, go faggot what you want. And this my playground. I'm the coolest one, but you won't see how. Girl, what you won't see how. You know what? Laos formó parte de la Guerra de Vietnam desde que Vietnam del Norte invadió y ocupó partes de su territorio en 1958 para utilizarlas como rutas de abastecimiento en su guerra contra Vietnam del Sur. En respuesta, Estados Unidos inició una campaña de bombardeos contra las posiciones del PAVN, apoyó a las fuerzas anticomunistas regulares e irregulares en Laos y apoyó las incursiones en Laos del ejército de la República de Vietnam. Estados Unidos llevó a cabo bombardeos aéreos contra las fuerzas del PAVN o el Pathet Lao, para evitar el colapso del gobierno central del Reino de Laos y para impedir el uso de la ruta Ho Chi Minh para atacar a las fuerzas estadounidenses en Vietnam del Sur. Entre 1964 y 1973, Estados Unidos lanzó 2 millones de toneladas de bombas sobre Laos, casi el mismo número que los 2,1 millones de toneladas que lanzó sobre Europa y Asia durante toda la Segunda Guerra Mundial. Esto convirtió a Laos en el país más bombardeado de la historia en relación con su población. The New York Times señala que esto representaba casi 1 tonelada por cada habitante de Laos. Unos 80 millones de bombas no explotaron y permanecieron dispersas por todo el país. Las municiones sin detonar, incluidas las municiones en racimo y las minas, matan o mutilan a aproximadamente 50 laosianos cada año. Debido al impacto de las bombas de racimo durante esta guerra, Laos defendió la Convención sobre Municiones en Racimo para prohibir esta arma y fue sede de la primera reunión de los estados partes de la Convención en noviembre de 2010. En 1975, el Pathet Lao derrocó al gobierno monárquico, obligando al rey Savanbatana a abdicar el 2 de diciembre de 1975. Posteriormente falleció en un campo de reeducación, donde entre 20.000 y 62.000 laosianos murieron también. El 2 de diciembre, tras tomar el control del país, el gobierno de Pathet Lao, bajo el mando de Kaysone Phonvihane, renombró el país como República Democrática Popular Lao y el gobierno firmó acuerdos que otorgaban a Vietnam el derecho a desplegar fuerzas armadas y a nombrar asesores para asistir a la supervisión del país. Los lazos entre ambos países se formalizaron mediante un tratado firmado en 1977, que desde entonces ha orientado la política exterior laosiana y sienta las bases para la participación vietnamita en diversos ámbitos de la vida política y económica del país. En 1979, Vietnam solicitó a Laos que pusiera fin a sus relaciones
con la República Popular China, lo cual provocó un aislamiento comercial por parte de China, Estados Unidos y otros países. En 1979 había 50.000 soldados de la PAVN estacionados en Laos y hasta 6.000 funcionarios civiles vietnamitas, incluyendo 1.000 directamente adscritos a los ministerios de Vientiane. Tras la victoria comunista en Laos, en 1975, miles de Hmong, acusados por haber colaborado con Estados Unidos, fueron perseguidos. Muchos huyeron a las montañas o al exilio, y unos 200.000 se refugiaron en Tailandia o Estados Unidos. En 1989, el Plan de Acción Integral de ACNUR buscó gestionar el reasentamiento o repatriación de refugiados de Indochina. Aunque algunos Hmong regresaron voluntariamente, surgieron denuncias de repatriaciones forzadas, discriminación y abuso. El caso más conocido fue la desaparición en 1993 de Bue Main, ex líder Hmong, tras volver a Laos. Ante las críticas internacionales, en 1996 Estados Unidos aceptó reasentar a miles de Hmong y en 2003 acogió a 15.000 refugiados del monasterio de Wat Tam Krabok en Tailandia, que se habían negado a regresar a Laos. Sin embargo, muchos otros huyeron a diferentes zonas tailandesas o permanecieron en campos de refugiados. En 2004 y 2005, nuevos grupos de Hmong escaparon de la selva de Laos a Tailandia denunciando persecución. Testimonios recogidos por la cineasta Rebecca Sommer en su documental Hunted Like Animals reforzaron las acusaciones de que el gobierno laosiano seguía reprimiendo a esta minoría. Y ya que hemos llegado al final del programa, quiero comentar muy brevemente que Laos está ubicado entre Vietnam, Tailandia, Camboya, Myanmar y China, por si alguien no terminaba de ubicarlo. Además, Google nos dice que a Laos lo cruza el río Mekong y es conocido por su territorio montañoso, la arquitectura colonial francesa, los asentamientos tribales en las colinas y los monasterios budistas. En Vientiane, la capital, se encuentra el monumento Tat Luang, donde se presume de un relicario que alberga el esternón de Buda. ¿Os han dado ganas de ir? Yo, de momento, os dejo escuchando al grupo Thai Akar con su canción Toyota. Que sí, como la marca de coche. Nada, que tengáis buena semana. ¡Chao! มีเพียงเจ้าที่ดูแลคอยตลอดมามีเพียงเจ้าเคียงข้างกายคอยตลอดเวลาในยามสุขหรือยามที่มีน้ำตาก็มีเจ้าเคียงข้างกายคอยเสมอพายุฝนที่รุนแรงที่มันถาโถมเข้ามาแดดจะร้อนถึงเท่าใดบ่มีความหมายบ่มีค่าเจ้าคือพลังวิเศษในยามที่คอยอ่อนล้านำพาให้คอยได้ก้าวเดินแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดแต่ใจคอยยังมีเจ้าแม้เวลาจะผ่านไปโดนเท่าใดก็บ่อาจทำให้คอยเปลี่ยนใจคอยจะรักเจ้าคนเดียวตลอดไปเจ้าคือความรักหนึ่งเดียวในหัวใจแม้ว่าคอยต้องเจอพบผ่านผู้คนอีกเท่าใดก็บ่อาจทำให้คอยเปลี่ยนไปก็คอยรักเจ้าที่สุดในหัวใจ